compañeros, ¿cómo les va? Es caluroso. Nos juntamos aquí en el living, en el piso, como dicen ustedes. Bueno, como Franco adelantaba, hoy vamos a estar recordando a Ernesto Silver, por eso hemos invitado y agradecemos especialmente que estén aquí en el piso a Alejandro Arévalo, a Silvia Nicoletti, docentes jubilados y compañeros de Ernesto, y también a Cecilia Saroff, docente jubilada también y ex secretaria general de GD. Bien, como para iniciar la charla sobre Ernesto, una breve reseña. Él nació en 1940 en Carlos Casares, en provincia de Buenos Aires. Estudió en la Universidad Nacional de La Plata, donde se graduó de farmacéutico con tan solo 24 años y de licenciado en bioquímica 3 años después. Después viajó a Estados Unidos, donde hizo estudios de doctorado y postdoctorado. Y en 1972, cuando está aquí en la Argentina, viene a nuestra recién creada Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, empezamos charlando un poco con Alejandro y con Silvia. ¿Cómo conocen ustedes a Ernesto? ¿Cómo se genera ese vínculo? ¿Qué desean contarnos? Bueno, nosotros como cuerpo docente minúsculo, trabajábamos en el Colegio Nacional. Esto, cuando yo ingresé, ya llevaba un mes más o menos funcionando de esa manera. Esto fue mediados del año, en julio del 72. Bueno, Ernesto vino para fines de ese año. Sí, por octubre, por ahí. Sí, noviembre, octubre. Sí. Noviembre o diciembre, no sé, por ahí. Con su señora. Ahí nos conocíamos, éramos un grupo muy reducido. De manera de que pronto nos hicimos amigos. Fue algo, digamos, no había otra forma porque todos éramos de afuera. Nosotros veníamos con mi señora de San Luis, aunque ella es oriunda de Río Cuarto. Ustedes habían estudiado, se habían formado en San Luis, en la Universidad de San Luis. Exactamente. Y nuestra familia, mi familia, estaba en San Juan. De manera de que yo acá a Río Cuarto había venido nada más que porque la conocía a ella, ya estábamos comprometidos. Y para esa fecha, fines de ese año, nos casamos. Bueno, ahí ya éramos amigos, muy amigos. Tan amigos que salíamos a cenar siempre juntos cuando la oportunidad así nos brindaba. Lo que pasa es que, excepto yo, que era de acá de Río Cuarto, el resto de lo que era el departamento de química, que eran los más afín, con los que más interactuábamos, eran todos de afuera. Entonces la familia, sábados, domingos, todo eso, la familia era el grupo, entonces nos juntábamos, estábamos permanentemente juntos. Eso me parece que incidió para que tuviéramos una amistad tan estrecha con toda la gente que estaba en ese momento. ¿Y quiénes formaban ese grupo? ¿Cuántas personas eran las que formaban? Eso era el departamento de Química y Física. ¿Te los nombro? Si desea, no hay ningún problema. Si mal no recuerdo, había un muchacho Guala, del sur, físico. Había un muchacho que le decíamos el francés por su forma de hablar, Neumann. Mito Neumann, el doctor Mito Neumann, que venía de Brasil. Él había estado en Brasil, aunque trabajó originalmente en Buenos Aires, pero en el año 69 fue uno de los tantos docentes que emigró. Previtali. Estaba el doctor Previtali, estaba Alejandro Paladini, que también es físico, hijo de un famoso doctor en física, Paladini. Éramos muy jóvenes, digamos, por eso digo hijo. Y como secretaria estaba la esposa de Fernández. ¿Cómo se llama? La Lilia Juli. La Lilia Juli. Bueno, estaba también dos docentes que ya fallecieron, pero que eran de San Luis y de Mendoza, de Monte y el Negro Sin. Es decir, era un grupo mediano. Silvia Braslaski. Bueno, era un grupo bastante grande, unas 20 y pico personas. Y todas con una edad, bueno, Ernesto tenía 32 años por las cuentas que estoy sacando ahora, o sea que tenía más o menos esa edad. Claro, sí. Los únicos que tenían hijos eran Silvia Braslaski, Ernesto
Y Nosotros. no, Nosotros no, todavía no. claro, entonces teníamos como una libertad muy grande para juntarnos. Claro. Y para compartir esto Para que dicen compartir, ustedes, claro. Sí, al no sí, ser sí. de acá, bueno, con esto que comentan, este Exacto. compañero de Brasil, esa necesidad de encontrarse, o sea que has pasado las fronteras de los cubículos, de Sí, las sí, aulas, sí. sino que ese vínculo que ustedes tenían. Silvia Braslaski y el doctor Pervitali venían de Chile. De Claro, Chile. ellos se habían ido, la gran mayoría de ellos se habían ido con la noche de los bastones largos. Entonces después fue cuando se abre esta universidad y tienen la posibilidad de volver acá a la Argentina. De volver y de crear este cimiento, esta universidad. La disciplina donde se especializaba el profesor Silva es, por lo que yo estaba leyendo, investigando, el campo de resonancia magnética nuclear. Sí. Y su aplicación en el estudio de estructuras orgánicas. Esa era como una definición que estuvimos encontrando. Todo lo que él conocía estaba en eso y con innovaciones, por lo que veíamos en Lo que pasa es que reseñas. acá no había equipamiento, así que... Claro, esa era una de las cuestiones, pero todo su conocimiento estaba allí. Y Cecilia, vos conociste la trayectoria de Ernesto Silva desde otro lugar, porque cuando llegas acá ya Ernesto no estaba. Así es. Él fallece en el 76 y yo llego en diciembre del 78. Claro. Y en el 79 comienzo a cursar unas materias que me faltaban para terminar la licenciatura. Yo venía de estudiar en San Luis y ahí comienzo a preguntar por Silver, porque me había quedado muy grabado de que se suicidó. ¿Vos lo habías visto en un diario? ¿Cómo te Yo lo enteraste había de la visto en un noticia? diario, exactamente. Yo era, estudiante de química en San Luis y conocía varios químicos que se fueron recibiendo y se fueron viniendo para acá, la Claro. nueva universidad. Sí. Entonces cuando veo en Mendoza, que estaba en la casa de mis padres, en el diario que se suicidó un docente de química de la Universidad de Río Cuarto, pues me llamó mucho la atención para ver si no era alguno de los conocidos Claro. o quién podía ser. Y cuando leo que se había ahorcado en una celda, bueno, en esa época ya sabíamos que existían, muchos se ahorcaban en las celdas y que eso qué es lo que significaba, ¿no? Es decir, se les quedó en la tortura, porque no había otra explicación. Cuando entras a una celda no te dejan ni los cordones, entonces, ¿cómo se iba a ahorcar? Es decir, era una cosa así que, y me quedó muy grabado porque me impactó mucho, es decir, el hecho de ser químico, de la muerte que tuvo, es decir, entonces cuando yo vine acá, pregunté y bueno, me dieron más o menos esas informaciones que vos mencionás. Una cosa que me gustaría agregar de una ex alumna de él, que dijo que era un docente con mucha pasión, que te enseñaba la química orgánica con tanta pasión Que la quería. que la hacer quería, química. claro. Entonces digo, bueno, se ve que él era todo así, porque cuando uno ve que no alcanzó a estar 4 años acá y la cantidad de cosas que hizo, bueno. Y el otro día, justamente en la presentación de este libro, que es La Universidad Liberada, que habla del pensamiento de Kloppenberg entre el 73 y el 74, toma ese año, había un ex alumno de aquella época que sí lo conoció y que justamente dijo eso, sí, dice, yo no era estudiante de química porque él estaba estudiando filosofía, creo, pero Silver era un tractor, como que era, que andaba, que se llevaba todo, que hacía, Sí. que muy, muy inquieto, muy creativo, muy impulsivo. O sea. Sabía cómo llegar a sus estudiantes y a los que no, como comentas recién. Una acotación, cuando nosotros en el Facebook del gremio colocamos información sobre Ernesto Silva en un homenaje, recibimos un comentario que dice: soy hija de Pepe Prado, universitario de la universidad, de esta universidad en los 70. Me acuerdo de Ernesto, recuerdo el horror a mis 12 años de edad de ver esta noticia distorsionada por la dictadura en un diario de Venezuela durante nuestro exilio familiar. Así que mira cómo llegó a otros países la noticia y cuántas dudas sembró, como bien decís vos, Cecilia. Que podría agregar Dale. una cosita Sí, más, sí, porque, de una publicación que tiene el doctor Sereno,
que creo que vino después, Sereno Sí, vino sí, en el sí. 74, ya encontró, dice que toda la facultad estaba organizada en departamentos, no en facultades. Estaba el departamento de ciencias básicas, que Ernesto era director, él menciona eso, y menciona lo que ellos dijeron, de que la mayoría de los docentes muchos eran que tuvieron que irse de la UBA, que la noche de los bastones largos, donde más golpeó fue justamente la Facultad de Exacta, Sí. y se fueron al exterior y se doctoraron. Entonces, cuando vinieron acá, ya todos doctores, también eso hizo que el departamento tuviera un nivel Una relevancia muy académico, grande. claro, una y trayectoria. que crea la importante. primera carrera de doctorado de la universidad, y creo que por mucho tiempo fue la única, Claro ¿no? que sí. Sí. Entonces me parece que eso también es importante. Y dentro de estas actividades que ustedes van mencionando, él también fue secretario económico de la universidad. Sí, yo tengo acá ese día de la presentación de este libro, no sé si conocen que se ha formado una comisión Sí. entre la universidad y la municipalidad para empezar a investigar los archivos de los años desde el 73 hasta el 83, más o menos. Bueno, y entonces estaba el abogado que forma parte de esa comisión y nos dijo lo que habían logrado ver, porque yo había planteado que en realidad no conocemos bien el pensamiento de Ernesto, no hay cosas escritas como los discursos de Klappenberg, por ejemplo. Entonces digo, habrá que buscar en los archivos, o sea, cuando empiecen a investigar los archivos, habrá que ver y ir armando un perfil de acuerdo a las resoluciones que fue firmando o qué. Entonces, él me pasa una cantidad de cargos que tuvo, que yo no sé si serán tal cual, y por ahí ustedes Yo pueden... los tengo, porque con el abogado estuvimos hablando, y yo logré sacar algunas cosas que no me quedan de todo claras, y las pude hacer una síntesis. Esto que Pero- comentan es también para brindar información, porque ya existe la causa Silver. Sí, Ya Están sí. haciendo- dentro de la causa Gutiérrez. Claro, de la gran causa del sur de Córdoba. La causa está incorporado. Y eso llegó un agradecimiento muy especial a compañeros docentes de la Facultad de Ciencias Exactas, integrantes de GD, también por todo lo que han podido brindar, y que bueno, ya hay testimonios de Estela Pereira, ex Sí. no docente, de Juana, la compañera de vida, de Juana Josefa Chesa, de Silver, su compañera. Bueno, y esto va a permitir que haya justicia por Ernesto Silver, que es lo que estamos esperando. Sí, lo del secretario económico a mí no me terminó de quedar claro, porque yo estuve rastreando en la universidad. Lo que pasa es que no está todo tan digitalizado, entonces es muy difícil Hay que rastrear un encontrar. trabajo de investigación Exacto. más de mano a Sí, sí, mano, sí. con Él la sí cuestión fue analógica. director de Él departamento. dice sí. interventor del Departamento de Química y Física. Exacto. Eso ya debe haber sido cuando se organizó en facultad. Y claro, con departamentos. Porque el Claro, departamento- durante la los época de primeros maestre, en el 75, se organiza la Universidad de Facultades. Claro. Y ahí está, Y dentro ahí- de la Facultad de Ciencias Exactas. Química, Física y Naturales, el Exacto. Departamento de Exacto. que antes era Química y Física. Ujú. Bueno, él dice que son datos que encontró entre el año 74 y 76, pero que no tienen fecha de inicio y de finalización. Por eso yo digo, por ahí están mezclados, porque Ujú. interventor del departamento debe haber sido ya posterior a 74, Claro. probablemente. Profesor en ambas carreras, o sea, en química y en física. Delegado, y después dice, delegado interventor del Departamento de Ciencias Biológicas. Ay, Bueno, sería el mismo cargo que director, Claro. que en esa época se elegía por el nombramiento directo del rectorado. Ah. Era de que... Claro, y- pero eso ya y no me la acuerdo, facultad. era también interventor. Sí, sí, sí. Ah, que- sí. Así sí, que inventor, no tenía inventor. todos los poderes, Sí, digamos. sí, 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 sí. Y claro, el ministro de Educación de la Nación nombraba al rector. Exacto. Y el rector nombraba Nombraba a los decanos y a todos las los autoridades, demás, sí. claro, y a los directores de departamento. Exacto. A todos. Y bueno, él dice, secretario económico administrativo de la universidad, integrante de la comisión de arqueo de caja con motivo del cambio de autoridades de la tesorería.
Eso habrá sido cuando lo corrieron a Klappenbach. Si él fue secretario económico con Klappenbach, Puede ser. yo me imagino eso. Bueno, hago son como todas conjeturas que hay que seguir investigando, hay que ¿no? seguir investigando y Por eso es tan buscando, importante el porque aporte. probablemente él tuvo que estar en una comisión que entregaba a secretaria, si es que fue secretario. Económico. Ustedes no Yo se no acuerdan. recuerdo. No. Estuvo muy poquito tiempo, pero lo que no me puedo ubicar es que si estuvo en el interín que hubo entre la avenida de Klappenbach. ¿Está bien? Ajá. Porque vino Klappenbach y puso a todos sus secretarios, casi inmediatamente. Y era todo de fuera. Sí. Empecemos por Gambía como secretario académico, este otro muchacho como secretario económico, es decir, ya el resto ya había pasado. Ah, puede ser. Fue corto, muy corto. Fue anterior a Klappenbach. Es muy fácil. Sí. Pero habría que buscar esas resoluciones. Claro. Hay que Si seguir es que se buscando hacía el Fue Claro, hubo también. un estos actos. tiempo muy limitado en donde la universidad estaba descabezada, si se quiere, ¿no? Hasta que vino Klappenbach. Claro, se los sacó Sí, a que Castelli. se lo fue a buscar. Claro, se lo fue a buscar. Claro, porque él era de acá, pero estaba en la UBA, creo, estaba en Buenos Aires. Estaba en Buenos Aires. En Claro. un cargo en Buenos Aires. Sí. Claro, lo trajeron. Ya, no recuerdo tanto, pero sí. Sí, porque era, Claro, o sí. sea, lo que dice Era docente de acá. que investigó, Era docente. que era docente de filosofía. Exacto, de las carreras de ciencias de la educación seguro, porque eran los chicos que nosotros teníamos como alumnos. Claro, bien. Y si ahora avanzamos un poquito en los años, llegamos a esa fecha tan dolorosa, ¿no? Del 9 de agosto de 1976. ¿Ustedes estaban en la universidad? ¿Estaban con Ernesto cuando se lo llevan? ¿Cómo fueron esos días? Sí. Nosotros teníamos un grupo de juegos con dos compañeros de San Luis, ya fallecidos, el doctor Singh, que después fue director del laboratorio de Atanor, de acá de Río Tercero. Había un licenciado de Monte y yo, que veníamos de San Luis. Los tres jugábamos al ping-pong, más Ernesto Silva. Ese día, cuando terminamos nuestras actividades, que deben haber sido tipo 6 de la tarde, decidimos ir a jugar al ping-pong a Central Argentino. Entonces, nuestros vehículos estaban en otro lugar y el vehículo de Ernesto estaba detrás de lo que es ahora la garita de entrada, la Claro. primera. ¿La Guardia Vieja sería? La Guardia Vieja. La Guardia Vieja. Estaba ahí. Bueno, ¿y qué hicimos? Bueno, nos juntamos directamente, así cada uno va en su auto, pues después hay que volver a Bandanor, A la casa. él y nosotros a nuestra casa que vivíamos en el centro. Entonces, nosotros nos fuimos a esperarlo, fuimos hacia el club y lo esperamos y nunca fue. ¿Qué pasó? Lo esperaba la policía ahí, en la guardia, porque no podía entrar. Claro, la policía no podía entrar. Entonces, cuando él sube al auto, lo toman de ahí y se lo llevan. Junto a Anita. Sí. ¿Eh? Junto a Anita. Los dos. No, Ah, creo no, que sí, no. creo que sí. Creo que lo llevaron a él solo, después lo llevaron a Anita. Pero bueno, no ¿Quién lo tengo sería presente. Anita? La esposa. La esposa. Ah, Juana. Juan. Ah, bien, usted le dice Anita, está bien. Juana, me quedé con Juana. Claro, realmente Anita, a ella se le dice más Anita. cariñosa, está bien. Y ahí usted ya, ¿qué pasa después? O sea, él no llega. No ese llega, después nos encuentro. enteramos que había sido detenido. ¿Cómo se enteran? ¿Cómo se acuerdan de enteran ese que había sido momento? detenido? Claro, ¿por qué no llegaba? Bueno, no sé, eso se corrió la bola muy rápidamente. Nosotros creo que ya sabíamos que lo habían detenido esa misma noche. Supimos que lo habían detenido. Y que estaba alojado acá en la central, en la calle. Sí, lo que sería ahora la unidad departamental 9, que en ese Exacto. tiempo era la número 7, por lo que Ah, no recuerdo. inicio, por lo que buscábamos por allí. Así fue. Bueno, y durante un tiempo ahí estuvimos Y eso fue el 9 de agosto. Claro. 9.
Exacto. a la tardecita. Nosotros le íbamos a llevar la comida, eso sí, porque no le daban ni comer ni nada. Igual que Anita. Y café a la Anita, que no podíamos llevarle. Justamente el otro día hablábamos con la señora de uno de ellos que vino a Río Cuarto, de los que iban a ir a jugar, cómo llevarle en un termo a ella café, porque era muy tomadora de café, pero que no podía ser de vidrio. Claro. Claro, No había otra cosa. no había otra cosa, cómo llevarle. Así que habían encontrado un termo de los purés de los chicos, que eran de plástico, y con eso Claro, les llevaban. y ahí se la llevaban a Sí. él. Y Ernesto, como vos decías recién, cuando lo detiene le sacan todo lo que es cordón y demás. Pero unos días antes le llevaron una bolsa de dormir. ¿Está bien? Y después nos enteramos, seguramente porque la policía lo dijo, de que se había ahorcado con el cordón de la bolsa de dormir. Cosa que no puede ser, porque inmediatamente llega la bolsa, le sacan el cordón, es natural. Exactamente, tienen esos controles. ¿Y ustedes estaban en su casa o estaban en la universidad cuando se enteran de que aparece ahorcado Ernesto? Estábamos durmiendo. Nos pasaron a buscar, me pasó a buscar el doctor Garrera. El doctor Garrera, que es otro de los que me había olvidado que ya estaba acá, que venía de San Luis, estaba en esos días creo que viviendo en la casa de Ernesto. Claro. Entonces, apenas se entera de este problema, me pasa a buscar, nos pasa a avisar de que Ernesto había fallecido. Y que su cuerpo estaba en lo que es ahora el centro de salud, centro que era de el salud. Hospital Cabrera. Ah, claro, la Ahí. casita. Entonces ahí lo fuimos a ver. Esto era el día 17. No, El 2, perdón, 13, 14. 14. Ah, 14. Día 14. El 14, 5 días. O sea, fallece el 13 y el 14, ¿por qué? Porque nos pasaron a buscar a las 3 de la mañana. A esa hora nos fuimos al hospital. Bueno, yo, por razones, yo no quería verlo, me daba una pena. Bajó Héctor Garrera y lo vio. Y bueno, él me dijo de que realmente no estaba muy mal, se lo veía más o menos bien, pero con algunos golpes en la cara o en el cuerpo, no recuerdo exactamente. Y bueno, pero se le veía que se había ahorcado, no sé. Así que bueno, se le avisó a la familia, que seguramente fue, no recuerdo inclusive con quién quedó el hijo. ¿El hijo cuántos años tenía en ese Tenía momento? 4 o 5 años en esa época. Sí, un poco más tarde. ¿Sí? Pequeña, muy pequeña. Casualmente vi una foto de ellos cuando chicos. Claro, tantos recuerdos. Cecilia, vos nos comentas de que, bueno, te enteraste por el En el diario decía, sí, en el diario. No, después de cuando yo vine acá, que te decía en el 79 que empiezo a cursar y pregunto, en mucho silencio todavía estaba el gobierno, Claro. la dictadura. No se podía hablar. Y después me parece porque siempre hubo mucho silencio alrededor de la figura de Ernesto. Exacto. Sí, Yo creo, Eso lo yo mismo. lo que entendí es respetar el dolor, exacto. porque debe haber sido un dolor tan grande Sí. que, bueno, después cuesta mucho hablar, cuesta mucho expresarlo. Yo creo que ahora recién está saliendo y estamos conociendo un poco más Estamos de conociendo su un poco vida, más, pero con el tema de la causa que se por inicia. eso me parece fundamental. Este año ha sido lo como un año que- bisagra, ¿no? Ujú. Para eso. Fundamental Después de tanto lo de la tiempo. justicia que vos decías, verdad y justicia, que ahora esperemos que se logre, pero también memoria. Memoria. Yo creo Exacto. que no podemos dejar, yo por eso el Salón Cultural del Gremio tiene su nombre, porque Sí. a mí me parece que, no sé si no fue la primera víctima, pero una de las primeras víctimas del terrorismo de Estado de la Universidad De de la Río Cuarto. universidad. Entonces tenemos que tenerlo presente y tenemos que hacerle conocer a las nuevas generaciones qué es lo que pasó, ¿no? Es decir, no olvidar. Que la historia esté siempre presente. Y además porque fue una figura muy significativa en el ámbito de la universidad en esos momentos.
Desde que llegó hasta que, bueno, hasta su fallecimiento, tuvo una vida muy intensa en el ámbito de la universidad. Entonces me parece que es importante este recuerdo, mantenerlo vivo. Que además, no lo hemos mencionado, pero lo pones ahí en la convocatoria de esta charla, es que él estuvo en los comienzos de la organización de la asociación gremial, o sea que tenía todo en su cabeza, ¿no? Exactamente, una persona muy abierta y de mucho empuje, que trascendió lo académico, con la cuestión humana, la cuestión de lo colectivo. Un artículo que publica la CONADO Histórica sobre la historia del sindicalismo universitario del año 71 al 2011, y menciona que en el 71 empezaron algunos docentes, porque con la cabeza que nosotros sabemos que tenían los docentes, y aún ahora, para sentirse trabajador, no es fácil que un docente viera aquello. Lo que este artículo menciona es que también muchos docentes venían influenciados por el cordobazo, el rosariazo, todos los levantamientos de las distintas provincias que se habían ocurrido antes. Entonces, con toda esa efervescencia y con todo lo que estaba pasando, como que comenzaron las primeras muestras de una conciencia de trabajador, de clase, ¿no? Como para ir cerrando, hay mucho más para charlar, pero para ir cerrando, porque tenemos que entregarle el espacio a los compañeros con el noticiero. El año que viene vamos a cumplir 40 años de la vuelta a la democracia, y el viernes pasado sucedió esto del intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta, y la consigna del nunca más copó las calles en todo el país. Una breve reflexión nos gustaría que nos dejen ustedes, con toda la experiencia que han tenido, todo lo que han atravesado, de qué tenemos que pensar como sociedad para hacer frente a estos niveles de violencia, tanto en lo judicial, en lo político, en lo mediático, que la verdad que es muy preocupante. Si pueden hacer un breve resumen, unas breves reflexiones como para cerrar esta entrevista tan interesante. Sí, a mí me parece que en primer lugar tenemos que hacer un fuerte rechazo a esto, una cosa así, un atentado a la vicepresidenta de la Nación, ¿no? O sea, que en ese sentido creo que más allá de lo partidario uno tiene que repudiar este hecho. Por otro lado, me parece que es como una consecuencia lógica de todo lo que, toda esa violencia que se viene escuchando en políticos de la oposición, en las guerras, en los medios, que multiplican los medios hegemónicos constantemente, fundamentalmente contra la figura de Cristina y de todos los militantes del campo popular. La guerra esta que le hace el partido judicial, toda la persecución, y bueno, todo eso me parece que genera un clima propicio, además porque no podemos dejar de tener en cuenta que la gente está mal, la está pasando mal económicamente, entonces todo eso genera un clima propicio para esto. Pero me parece que lo más importante que yo quisiera dejar acá es que no nos dejemos engañar con eso solo. Lo que tenemos que buscar es quién está detrás de todo esto. Exactamente. Entonces, yo por lo menos creo que está la Embajada de Estados Unidos y los grupos de poder real de la Argentina que vienen por nuestro litio, por la vaca muerta, por todas las riquezas naturales que tenemos y que Cristina molesta. Exacto. Entonces la tienen que eliminar de cualquier manera, ya sea metiéndola presa, inhibiéndola, su vida. claro, inhibiéndola de que pueda ocupar nuevamente un cargo, o hasta la eliminación física. O sea, sí, creo que tienen todo eso. Entonces, está bien, vamos a cumplir 40 años de democracia, nunca más se sintió con mucha fuerza, pero han resurgido y vienen resurgiendo, y de cosas que creíamos que ya habíamos terminado, sí, como por ejemplo el negacionismo, que lo hemos visto en la universidad, desgraciadamente, en una funcionaria, no solo docente, sino funcionaria de tu facultad,
y que no hay un rechazo total. Exacto. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, vuelven con la teoría de los dos demonios, pero en esta oportunidad distinto, digamos, un demonio, antes eran los subversivos y el Estado, quisieron instalar eso, y ahora es todos los que se dedican, todos los militantes políticos. Sí.